Ana María me pidió hablar de dos tipos de trabajo que escribió Carlos Horacio, como ella mencionaba, uno de ellos en 1978 y otros, un conjunto de ensayos en 1981. El trabajo que escribió en 1978 fue su tesis de lo que sería una maestría o estudios a profundidad, sería la traducción exacta del francés, en la Universidad de París. Es una tesis que escribió bajo la dirección de un profesor muy conocido y prolífico, Henri Batiffol, que publicó muchas obras sobre derecho internacional privado y sobre filosofía del derecho, realmente una estrella en temas de filosofía del derecho. Yo no sabía, cuando estaba joven, qué era lo que había estudiado mi tío Horacio, porque así era que yo lo llamaba. Y me acuerdo, sí, que una vez le dije que me interesaba de pronto estudiar filosofía del derecho. Y me acuerdo que su respuesta fue: esas cosas es mejor no estudiarlas, porque de pronto termina uno no teniendo con quién conversar. Eso fue exactamente lo que me dijo, y ahora me doy cuenta exactamente a qué se refería, porque él escribió una tesis que se tituló El hecho normativo en el pensamiento de George Gurvit. Y yo supongo que él sabía que de eso era muy difícil conversar con nadie, y seguramente por su propia experiencia no quería que yo fuera a pasar por cosa igual. Yo voy a aligerar la lectura de este texto porque si lo leyera, creo que varios de ustedes se dormirían en menos de 5 o 10 minutos, porque obviamente la filosofía del derecho no es una de las disciplinas más entretenidas, y aunque lo fuera, no es una de esas que uno quiere hablar de ellas a las 7, 8 de la noche en un día lluvioso. Lo cierto es que esta tesis sobre la filosofía del derecho de Gurvit, lo que para mí representa, y creo que me voy a terminar apartando casi del texto, es un esfuerzo adicional de meterse en temas sociales, porque la característica principal de la filosofía de Gurvit es que era una filosofía sobre el derecho social. Y al tratar de resumir las raíces filosóficas del pensamiento de George Gurvit, él hace un recorrido bastante breve, pero muy interesante, sobre una serie de textos, sobre todo el positivismo filosófico, desde los textos clásicos de Auguste Comte hasta ya obras posteriores como las de Emile Durkheim. Gurvit era últimamente, al final, era un positivista con unas ideas que mezclaban positivismo, marxismo y también algo de idealismo. Digamos, Gurvit era una especie de salpicón. Y parte de lo que hace Carlos Horacio cuando resume la trayectoria filosófica de Gurvit es reconocer muy abiertamente que Gurvit era el blanco de muchísimas críticas dentro de la disciplina filosófica. Muchos franceses opinaban que la filosofía de Gurvit era una filosofía enredada y que era una filosofía que combinaba cosas que en teoría no se deberían combinar, como por ejemplo el justnaturalismo y el positivismo, la creencia en categorías, si se quiere, metafísicas y a la vez en categorías empíricas, materialistas. Muy criticado, y Carlos Horacio, sin embargo, dice: me parece, sin embargo, que un autor, no obstante lo criticado que es, merece atención por una razón fundamental, y es que a través de la obra de Gurvit uno puede establecer con claridad y entender con claridad la manera en que el derecho sirve de mediador de conflictos sociales y cumple funciones sociales. Es decir, él decía, al final, lo que le interesa más, creo que lo que le interesaba a él más del trabajo de Gurvit era poder penetrar lo que se podía entender por derecho social. Ya hubo otra serie de autores que escribieron sobre derecho social, algunos de ellos también franceses, como Leon Digui, pero Gurvit era un autor más progresista que muchos de estos. Digamos, Gurvit tenía todavía algo de marxista, había salido de la Unión Soviética, era originario de Rusia, se había nacionalizado en Francia, había hecho buena parte de su carrera en Francia, tenía de nuevo una raíz de formación, si se quiere, materialista, pero era a la vez un crítico acérrimo
del totalitarismo, del colectivismo, del estatismo, así como también del individualismo. Digamos que Gulbit era alguien a quien, si yo fuera de pronto Carlos Horacio en esa época leyendo, me imaginaría que era alguien balanceado, era alguien haciendo un esfuerzo de tratar de integrar cosas difíciles de integrar, que incluían de pronto cosas en las que Carlos Horacio mismo se interesaba, digamos, categorías metafísicas de la religión, al final es metafísica, y categorías ya sociológicas, de nuevo incluso materialistas. Después de hacer ese recorrido por las raíces filosóficas del pensamiento de Gulbit, lo que Carlos Horacio hacía era aterrizar en una noción central al pensamiento de Gulbit, que era la noción de hecho normativo. Esto simplemente se los presento así a muy grosso modo, es un texto muy denso, pero les puedo confesar que con mi pobre francés fue mucho lo que yo aprendí de este texto y me impresionó, y lo digo no porque sea mi tío favorito o haya sido mi tío favorito, pero me impresionó por la claridad, la concisión, la brevedad y la capacidad de síntesis y a la vez la profundidad de análisis. O sea, yo honestamente no había leído esto y quedé bastante impresionado, me pareció como una cosa muy madura para alguien que en ese momento tenía creo 36 años aproximadamente, un trabajo que honestamente vale la pena publicar, vale la pena traducir y vale la pena comentar porque creo que refleja mucho su preocupación por los temas sociales. Yo lo veo de esa manera y con esto he macheteado realmente el texto, pero creo que tenía que hacerlo por respeto a su tiempo. Quiero cerrar con los artículos sobre la justicia. Todo el mito del derecho, si se quiere, está montado sobre el mito de que la ley es racional y que los jueces al aplicarla aplican unos textos que tienen sentido lógico, que son consistentes, que son unívocos, que se pueden interpretar con relativa facilidad y que por lo tanto pueden dar resultados muy si se quiere, científicos. Y lo que él decía es obviamente todo esto es un mito, porque las leyes están lejísimos de ser racionales y precisamente el problema de los jueces, como falladores, es que se encuentran con cosas absurdas y no saben qué hacer con ellas, cosa distinta de tratar de interpretarlas en el día a día a ver si de pronto dan en el blanco, pero sucede que unos dicen una cosa, otros dicen otra y al final hay una gran confusión y hay lo que él llama crisis jurídicas y muchas de estas crisis jurídicas tienen que ver con el carácter no racional de la ley y con el hecho de que los jueces, y aquí pasamos al segundo trabajo, tienen otra cantidad de restricciones a su actividad de jueces que les impide ser verdaderamente independientes como jueces. Una de las mayores restricciones a la que él le puso atención fue la obligatoriedad de afiliación política, conservadora o liberal, para lograr la paridad que en ese momento se requería en la administración de justicia. Y él decía, esto es un sinsentido, porque ¿cómo puede pretenderse una administración de justicia autónoma, independiente, de personas que obedecen a la lealtad y pertenencia a los partidos, etcétera, etcétera? Y de nuevo hacía un análisis muy interesante sobre cómo en últimas este problema de los jueces tiene mucho que ver con la irracionalidad de los congresistas. Es decir, que en últimas la raíz de muchos de los problemas de las crisis jurídicas y de las tensiones en la jurisprudencia obedecen a cosa diferente, a no cosa diferente de que las leyes provienen de un parlamento que está manejado por personas ignorantes, corruptas, ambiciosas de poder, no necesariamente bien formadas y que llegan a sus puestos por razón del clientelismo, la corruptela, etcétera, etcétera, es decir, cosas que creo que todavía siguen vigentes en Colombia. El tercer artículo hablaba de la cuestión social y decía fundamentalmente que otro problema de la justicia y de la inconsistencia en la administración de justicia tiene que ver con que no hay claridad sobre el proyecto de sociedad al que la justicia sirve. Y decía más o menos, para que una sociedad pueda tener una justicia consistente, respetable y legítima, tiene que ser una sociedad en que esa justicia encaje como parte de un proyecto social claro. Obviamente se está refiriendo a un proyecto social progresista, humanitario, y dice, en la medida en que no hay ese proyecto social claro, progresista, etcétera,
obviamente vamos a tener el tipo de administración de justicia que tenemos, y quienes al final van a tener la culpa van a ser los jueces. Es decir, la culpa se le endilga a los jueces, no a los legisladores. Y al final, en un artículo de síntesis, de conclusión, hablaba de otro tema que me parece sumamente importante y sumamente diciente acerca de su propia vida, y es el hecho de que el derecho es una herramienta fundamental de transformación social, muy delicada, muy sensible, de muy difícil manipulación, pero sumamente importante y sumamente central. Y en últimas esto reflejaba que creía en el derecho y que creía en la justicia, y que creía por sobre todo en la discusión pública, racional, civilizada de los temas. Y que mientras él hacía eso y escribía y discutía y filosofaba y trataba de entender el derecho y administraba justicia, otros se ocupaban de dar bala, de torturar, de decir mentiras, y lo siguen haciendo todavía. Creo que la mayor lección para mí de todos estos artículos y de esta lectura es que la obra de Carlos Horacio en temas filosóficos refleja gran seriedad, gran profundidad. No es ligera, no es light, es realmente un trabajo de un buen filósofo. Digamos, él sabía bastante filosofía por lo que el texto refleja. Y sus reflexiones en torno a la justicia creo que son todavía muy importantes para un país, que es nuestro país, en que la justicia sigue cojeando y no llegando, y en que sigue habiendo muchos de los problemas que él identificaba como problemas centrales en sus textos. Sigue habiendo leyes irracionales, congresistas corruptos e ignorantes, congresos que legislan como si se tratara de una moda y sin sentido de las herramientas para hacer cumplir las leyes, para hacer real las leyes. Y creo que también, de nuevo, su idea principal de que una sociedad puede ser mejorada a través de la justicia y a través del derecho es una lección para mí, para todos nosotros y para el país en su conjunto, que decidió sacrificarlo a él como sacrificó a muchos otros juristas valiosos durante los terribles eventos del Palacio de Justicia. Yo les agradezco mucho. Yo creo que con estos textos lo que yo he logrado es conocer mucho mejor a mi tío Horacio, y espero que ustedes también de pronto lo conozcan mejor a través de esta presentación y ojalá a través de la lectura directa de los textos.